Después de haber alabado al Señor, pues vamos a aprender de su palabra, ¿verdad? Y damos gracias también al Pastor Luis por la invitación. La verdad que nos sentimos gozosos por permitirnos estar aquí. ¿Están listos, mis hermanos, para recibir la palabra de Dios? Amén. Bueno, pues les invito a ver su Biblia en la segunda carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 8, y hoy vamos a ver los versículos 16 al 24, los cuales voy a tomar como texto base. Segunda Corintios, capítulo 8, versos 16 al 24. ¿Estamos ahí, mis hermanos? Ahora, antes de leer nuestro texto base, consideremos lo siguiente. El 7 de diciembre de 1941, un gigante dormido despertó a las 7:50 de la mañana, derivado a que los japoneses, con 353 aviones de combate, atacaron Pearl Harbor, destruyendo 3 cruceros, 3 destructores y 188 aviones del ejército de los Estados Unidos de América. Ese día también murieron cerca de 2.400 estadounidenses. El ataque de Pearl Harbor desencadenó la entrada de los Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial. Y por lo tanto, al día siguiente, decenas de miles de estadounidenses se formaron haciendo largas filas en estaciones de reclutamiento para unirse al ejército de los Estados Unidos e ir a la guerra. Adolescentes, menores de edad y hombres de mediana edad mintieron sobre su edad para poder estar en combate. Hombres adultos lloraban cuando se les decía que no eran lo suficientemente aptos físicamente para luchar por su país. Cerca de unas 350,000 mujeres también se unieron al esfuerzo sirviendo en uniforme. Parecía que cada estadounidense encontraba la manera de contribuir para que los Estados Unidos ganara esa guerra y salieran victoriosos. Sin embargo, 25 años después, las cosas cambiaron radicalmente, ya que los Estados Unidos nuevamente se encontraban en guerra y necesitaban nuevamente soldados para el combate. Pero esta vez, la gente no estaba interesada en defender su país. No se sentían inspirados para la guerra. Y por lo tanto, casi nadie se ofreció como voluntario para ir a la guerra y apoyar su país. Se necesitó hacer un reclutamiento militar, pero muchos hombres hicieron todo lo posible para evitarlo. Algunos mintieron sobre su edad, porque no querían ir al combate. Otros fallaron la prueba de aptitud física a propósito. Otros quemaron sus tarjetas de reclutamiento en protesta y algunos incluso abandonaron el país. Esto nos habla de un cambio radical en la disposición del hombre al servicio. Ahora, en este mismo sentido, cuando se trata de servir en la iglesia, también nos encontramos con estos dos panoramas. Porque por un lado, hay cristianos que están ansiosos por servir, incluso a costa personal, porque creen en la misión del Evangelio. Por otro lado, hay quienes evitan servir o solo se involucran si son invitados para una tarea. Pero si no se les invita, no sirven. Ahora, retomando el punto de la guerra, si hubo alguien que comparó el ministerio de la iglesia con la guerra, ese fue el apóstol Pablo.
ya que siempre llamó a los cristianos a ser soldados espirituales de Jesucristo, y esto es porque siempre estamos en guerra. Primeramente, en lo interno, con nuestra carne. Después, en lo externo, con todo aquello que Satanás y sus demonios nos ofrecen para que caigamos en sus trampas y de esa forma no glorifiquemos a Jesucristo con nuestros hechos. Esa, mis hermanos, es la verdadera guerra espiritual que enfrentamos en el día a día como cristianos. Por eso es que debemos estar siempre listos y preparados para la batalla. Ahora, también es importante mencionar que todos como cristianos fuimos llamados al servicio en la obra del Evangelio. Un ejemplo de esto lo vemos en Hechos capítulo 20, cuando Pablo se encontraba en las costas de Mileto, despidiéndose de los ancianos de Éfeso, a quienes a Pablo había discipulado y entrenado personalmente para la obra del ministerio. Y a estos Pablo les dice en Hechos 20:35, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Es claro que Pablo les está diciendo a los ancianos de Éfeso y por lo tanto a nosotros como iglesia, que la verdadera bienaventuranza se encuentra en el dar más que en el recibir. Sin embargo, mis hermanos, cuando damos, eso significa que ya hemos recibido algo, como por ejemplo, si lo aplicamos al dinero, nunca, mis hermanos, pero nunca vamos a poder dar lo que no tenemos. Pero si tenemos, entonces, ahora sí estaremos en la condición de poder dar. Y de esa forma poder participar en la bienaventuranza o la felicidad que nos conlleva o nos lleva más bien a compartir con otros lo que hemos recibido. Ahora, mis hermanos, si lo aplicamos al servicio dentro de la iglesia, necesitamos primeramente recibir de parte de Dios una capacidad especial para poder servir en su obra. Por ejemplo, si un hermano no recibe de parte de Dios la capacidad especial para cantar o tocar un instrumento musical, será muy difícil que este hermano pueda estar sirviendo dentro del ministerio de la alabanza. Es más, hasta se puede frustrar si no lo logra. Sin embargo, si Dios le da la capacidad especial de poder cantar y tocar un instrumento, es claro que él fluirá en su don mientras que esté en la alabanza, y esto va a traer gozo a su corazón, porque será utilizado por Dios como un instrumento para su gloria en la adoración. Y lo mismo aplica para el evangelismo o cualquier ministerio dentro de la iglesia. Entonces es claro que para poder dar necesitamos primeramente recibir. Recibimos de Dios y luego damos porque lo ponemos al servicio de la iglesia. Ahora, por otro lado, si Dios ya nos dio una capacidad especial para el servicio y no servimos, eso significa que hay un problema en nuestro corazón que necesita ser tratado. Ahora, para lograrlo, necesitamos primeramente ver los modelos que el Señor nos dejó en su palabra para que a la luz de esos modelos nos evaluemos e identifiquemos el área que necesitamos cambiar en nuestro corazón para no dejar de servir en la obra del Evangelio. Y bajo este contexto, mis hermanos, el día de hoy analizaremos algunas características de un servidor de Jesucristo. Y mi oración es, mis hermanos, que el Señor nos muestre
a través de los ejemplos que nos dejó en su palabra, las áreas que necesitamos cambiar o que nos están impidiendo servir a Cristo o a su iglesia. Con esto en mente, ahora sí, leamos nuestro texto base. Dice el versículo 16. Pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros, pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito por su propia voluntad, partió para ir a vosotros. Y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo, que es ministrado por nosotros para gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Enviamos también con ellos a nuestro hermano, cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas, y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que tiene en vosotros. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros, y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Mostrad pues para con ellos ante las iglesias la prueba de vuestro amor y de vuestro gloriarnos respecto de vosotros. El título, mis hermanos, que le he asignado a esta enseñanza es Características de un servidor de Jesucristo. Vamos a orar. Bendito Dios, venimos delante de tu presencia pidiéndote, Señor, que nos hables a través de tu palabra. Que sea tu Espíritu Santo el que nos muestre directamente a nuestro corazón si hay una área que hemos estado evitando o hemos estado fallando o hemos simplemente hemos fallado, Señor, y no hemos puesto a tu servicio eso que tú ya nos diste, Señor. Yo te pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que le muestre a cada uno de mis hermanos si Él quiere tratar algo con nosotros, y que sea tu Espíritu Santo que nos lo muestre a través de tu palabra para que podamos seguir avanzando como servidores tuyos. Así que me pongo en tus manos, utilízame, Señor, como un instrumento para capacitar y para edificar a tu iglesia. Así que en tus manos nos ponemos y lo hacemos en Cristo Jesús. Amén y amén. Ahora, mis hermanos, en el contexto, a nuestro texto base, el apóstol Pablo está hablando del tema de la ofrenda para los santos y pone de ejemplo a la iglesia de Macedonia. Iglesia que, por cierto, no vivía con tanta prosperidad económica como era el caso de los corintios, a los que Pablo les está dirigiendo esta carta. De hecho, Pablo les dice que la iglesia de Macedonia vive en gran prueba de tribulación y profunda pobreza, lo cual quiere decir que la situación económica no era tan buena en esta iglesia. Sin embargo, aún así, ellos habían recibido la gracia de Dios que los llevaba a tener contentamiento con la escasez que ellos tenían, incluso al punto de abundar en gozo y en riqueza de generosidad, como Pablo lo menciona en los primeros 2 versículos de este capítulo. Ahora, también aprendemos que los hermanos de Macedonia eran bienaventurados porque habían entendido que el dar es mejor que recibir, aún en su escasez. Pablo posteriormente presenta el ejemplo de Jesucristo, o de nuestro Señor Jesucristo, quien por amor, siendo rico, se hizo pobre para que ellos, es decir, los corintios, fueran enriquecidos, como se menciona en el versículo 9 del contexto. Es claro que Pablo
estaba llevando a los corintios al entendimiento del origen de sus riquezas, pero sobre todo las espirituales que ellos, como nosotros, tenemos en Cristo. Ahora, posteriormente les dice que continúen con lo que empezaron el año pasado, es decir, con lo que les había instruido en su primer carta, en Primera de Corintios, capítulo 16, verso 2, donde les dice: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y bajo este contexto, mis hermanos, es que vamos a analizar algunas características de un buen servidor de Jesucristo, tomando el ejemplo de aquellos que fueron asignados para ir por la ofrenda a la ciudad de Corinto. Entremos a la primera característica, que es mencionada en el versículo 16, donde Pablo dice: pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros. La primera característica que aquí es mencionada es la de tener un corazón dispuesto para la obra. Y esto lo vemos a través del ejemplo de Tito. Pero antes de entrar a esta primera característica, necesitamos primeramente entender cuál es el origen de estas características que vamos a analizar el día de hoy. Y Pablo lo aclara cuando dice: pero gracias a Dios. Es claro que el origen de todo es Dios, porque de Él proviene todo lo que necesitamos para servirle. Porque si Dios no nos diera una capacidad especial, como lo vimos hace rato, va a ser difícil que nosotros podamos ponerlo en práctica. Por ejemplo, que el Señor no nos da la capacidad para enseñar a su iglesia acerca de las verdades del Evangelio. La realidad es que nos la pasaríamos hablando de 1000 cosas que no edifican espiritualmente a la iglesia, como lo hacen aquellos que solo hablan de tu mejor vida hoy. Cuando sabemos que nuestra mejor vida será en la eternidad cuando estemos con Jesús. Ahora, lo mismo es en relación a la salvación, porque si Dios no hace una obra sobrenatural en la vida de una persona, seguirá muerta a sus delitos y pecados. Y por más que esta persona haga obras, su condición ante Dios no va a cambiar, y de igual forma su destino eterno. Pero si Dios hace la obra en una persona, dándole salvación y capacidades especiales, entonces sí va a poder servirle. Por eso Pablo también dice en el contexto en 2 Corintios 2:14, dice en esta escritura: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Otra versión dice: gracias a Dios, que siempre nos lleva en un desfile victorioso de Cristo, y que por medio de nosotros da a conocer su mensaje, el cual se esparce por todas partes como un aroma agradable. Cada vez que llevamos el mensaje del Evangelio, como si lleváramos ese olor agradable. Es claro que Pablo sabía el origen de sus victorias, de sus triunfos, ya que venían de parte de Dios. Pero de igual forma el mensaje del Evangelio que predicaba, porque él lo había recibido de parte de Dios para compartirlo. Entonces es claro que todo, absolutamente todo, proviene de Dios. Ahora Pablo le dice a los corintios que Dios puso en el corazón de Tito la misma solicitud por ellos. Y aquí la palabra solicitud es clave, porque esta palabra se refiere a diligencia, entusiasmo o prontitud por hacer algo. Ahora, como Dios había puesto en el corazón de Tito, dice el versículo 17,
pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito por su propia voluntad, partió para ir a vosotros. Otra versión dice: Tito hizo todo lo que le pedimos, y como estaba tan dispuesto a ayudarlos, se ofreció a ir a visitarles. Es claro, mis hermanos, que cuando Dios pone el deseo en el corazón de un hijo suyo, va a estar emocionado por participar en la obra del Señor, esto independientemente de los riesgos. Porque parte de la tarea que se estaba asignando a Tito era ir por la ofrenda a Corintio, la cual entendemos era abundante porque ya tenían 1 año guardándola. Y Tito debía ir por esa ofrenda y regresar con ella corriendo el riesgo de ser atacado en el camino, incluso muerto por alguna banda de ladrones, porque así como hoy hay ladrones, también los había en el primer siglo. Pero el punto es que cuando Dios pone la solicitud en nuestro corazón, fluiremos en la obra independientemente de los riesgos, porque vamos a querer hacer la voluntad de Dios. Ahora, por otro lado, Pablo también dijo en Romanos 1:15, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Y aquí la palabra pronto es la misma que solicitud, porque se refiere a un anhelo o un deseo de hacer las cosas con prontitud o con entusiasmo. Y esa solicitud es la que Dios pone en el corazón de sus servidores para que se hagan las cosas con entusiasmo en el área donde Dios quiere que le sirvamos, como por ejemplo en la predicación de su palabra, sea desde un púlpito o en la calle cuando se evangeliza, dando clases de escuela dominical o en el ministerio de la alabanza. Es claro que un verdadero servidor de Jesucristo tendrá una disposición especial en su corazón para obrar con solicitud en el área que Dios quiere utilizarlo. Y Tito, mis hermanos, nos da ese ejemplo. Por eso dice en el versículo 17 que recibió la exhortación. Ahora, aquí la palabra exhortación no se presenta en el sentido de llamarle la atención a una persona para que se ponga las pilas en algo, o en algo que tiene que hacer y no lo está haciendo. Por eso es que muchas veces lo exhortamos. Como por ejemplo, si tiene que ir a apagar la luz, sobre todo porque están por cortársela, decimos: hey hermano, ponte las pilas, apaga la luz, estamos en agosto, te van a cortar la luz, o sea, no te conviene. O muchas veces exhortamos a un hermano porque no llega temprano al trabajo y está perdiendo un estímulo que le va a servir, ¿verdad? Oye, ponte las pilas. Muchas veces hacemos ese tipo de exhortaciones cuando queremos a alguien animarlo para que haga las cosas. Sin embargo, mis hermanos, aquí la Escritura no lo presenta en ese sentido, ya que la palabra exhortación aquí se refiere a un ruego o súplica que le están haciendo a Tito. Por eso la Biblia de las Américas dice: pues él no solo aceptó nuestro ruego, sino que siendo de por sí muy diligente, ha ido a vosotros por su propia voluntad. Entonces, aquí vemos la primera característica de un servidor de Jesucristo, y esta es tener un corazón dispuesto para la obra, como fue el caso de Tito. Entonces, pasemos ahora a la segunda característica que hay en un servidor de Jesucristo, versículo 18. Y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. La segunda característica de un buen servidor de Jesucristo aquí es el testimonio que él tiene y que es conocido por la iglesia. Ahora, Pablo aquí no está especificando quién es este hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. Sin embargo, entendemos que era un hermano conocido en todas las iglesias. Por eso menciona la palabra alabanza o fama, como lo traduce la Biblia de las Américas. Ahora, la Nueva Versión Internacional lo traduce de la siguiente forma. Dice: junto con él, es decir, con Tito, le enviamos al hermano que se ha ganado
el reconocimiento de todas las iglesias por los servicios prestados al Evangelio. Lo cual nos enseña que este hermano había dado buen testimonio de su trabajo en el Evangelio ante las iglesias. Y de la misma forma, mis hermanos, el día de hoy, un buen servidor de Jesucristo debe dar buen testimonio ante la iglesia para que se le pueda confiar algún rol o tarea dentro de la iglesia, como por ejemplo, las finanzas. En este sentido, mis hermanos, he conocido hermanos dentro de la iglesia que se la pasan pidiendo dinero y no pagan. ¿Ustedes creen que a este tipo de hermanos se les puede confiar las finanzas de la iglesia si todo el tiempo están buscando dinero y no pagan? Definitivamente sería un gran riesgo, ¿verdad? Sobre todo porque todo lo que nosotros aportamos económicamente es del Señor. Lo estamos dando para su obra y no lo podemos poner en manos de alguien que luego se lo puede llevar. Ya que todo lo que se recibe en la iglesia debe ser también utilizado para los mismos gastos de la iglesia, incluso para ayudar a los necesitados. Ahora, claro, siempre y cuando los recursos nos lo permitan. De hecho, parte de lo que se hacía en el primer siglo era esto, ayudar a los necesitados. Y esto lo vemos en el libro de los Hechos, en el capítulo 6, cuando se asignaron los primeros 7 diáconos para servir a las mesas, ya que hubo murmuración porque no eran atendidas las viudas de los griegos. Ahora entendemos que había recursos para esta ayuda. Por eso los apóstoles pidieron a la iglesia que ellos asignaran 7 hermanos para este trabajo. Sin embargo, los apóstoles estipularon para este servicio al menos 3 requisitos. Estos fueron, en primer lugar, ser de buen testimonio. En segundo lugar, ser llenos del Espíritu Santo. Y en tercer lugar, de sabiduría. Y por lo tanto, los asignados tuvieron que cumplir con estos 3 requisitos, donde, por cierto, el buen testimonio encabeza la lista. Sin embargo, la misma iglesia fue la que los asignó para esta tarea. Ahora, por otro lado, otra área que también es muy delicada en la iglesia es el área de los niños, porque también se han infiltrado abusadores dentro de la iglesia. Ahora, sabemos que en nuestro caso, como nuestra iglesia no es una iglesia tan grande, ya que todos nos conocemos o somos familia, va a ser difícil que esto nos pase. Pero hay iglesias donde son muy grandes, con mucha gente, y sí se han podido infiltrar este tipo de personas. Por eso es importante el buen testimonio dentro de la iglesia para protección de todos. Entonces, es importante que un servidor de Jesucristo sea de buen testimonio ante la iglesia. Pasemos ahora a la tercera característica de un buen servidor de Jesucristo, versículo 19. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo que es administrado por nosotros, para gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad. Aquí la tercera característica de un buen servidor de Jesucristo es que no se autoasigna para el servicio, ya que es la misma iglesia la que lo asigna a través de sus autoridades, como fue el caso de este hermano, que era de buen testimonio ante las iglesias. Por ese motivo es que fue asignado para el viaje con Tito. Sin embargo, mis hermanos, la autoproclamación es uno de los grandes problemas en nuestros días, ya que hay pastores que están ejerciendo el pastorado sin el respaldo de una iglesia o de un grupo de ancianos que lo han evaluado para saber si es apto para la tarea. Por ese motivo Pablo también le dice a Timoteo en 1 Timoteo 5:22,
le dice Pablo, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Es claro que la recomendación de Pablo a su discípulo Timoteo era que no asignara a la ligera a una persona al liderazgo, porque si lo hacía y esa persona andaba en pecados, sería copartícipe con él. Por eso debería primero evaluar a los candidatos y después autorizarlos para el liderazgo o para algún cargo dentro de la iglesia. Por eso, mis hermanos, todo pastor tiene la gran responsabilidad delante de Dios de evaluar a los candidatos que deseen ser parte del liderazgo en nuestra iglesia local, para no hacerlo a la ligera y de esa forma no llevarnos alguna sorpresa. Porque se imaginan poner a una hermana a la ligera en el área de cunero cuando tiene antecedentes de robo de infantes. Esto definitivamente sería un gran riesgo, ¿no lo creen? Por eso hay que evaluar a los hermanos para comprobar a través de su testimonio si Dios ya hizo realmente un cambio en su vida para ahora ser útil en la obra del Evangelio. De hecho, un buen ejemplo de esto es Pablo mismo. Porque recordemos que Pablo era perseguidor de la iglesia. Pero cuando tuvo su encuentro personal con Jesús, su vida dio un giro de 180 grados. Porque de ser perseguidor de la iglesia, se convirtió en apóstol de Jesucristo para darle ahora dirección a su iglesia. Ahora sabemos que en algunos casos no pasa así, porque su corazón sigue sin tener la verdadera transformación como pasó con Judas, el que traicionó a Jesús, ya que era un ladrón porque sustraía de la bolsa de lo recibido, como lo registra Juan en su Evangelio. Por eso es que el pastor siempre debe evaluar a todos los candidatos para cumplir con este requisito en el liderazgo. Ahora, por otro lado, como miembros de la iglesia, también debemos saber esperar los tiempos para recibir alguna asignación después de un periodo de evaluación. Porque esto, mis hermanos, es necesario para el buen testimonio de la iglesia. Por eso Pablo también le dice a Timoteo en relación a los diáconos, en 1 Timoteo 3, versos 8 al 10. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia. A estos también sean sometidas a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Entonces, mis hermanos, si queremos ser un buen servidor de Jesucristo, debemos aprender a esperar los tiempos para que nuestro líder o pastor nos evalúe y de igual forma nos dé el visto bueno para ser parte del liderazgo en la iglesia, sea esto de pastor asociado o copastor, de diácono, de maestro, de tesorero o en cualquier área de responsabilidad dentro de la iglesia. Así que, mis hermanos, evitemos la autoasignación en el servicio, porque debemos ser evaluados para entonces ver si somos aptos para la tarea. Pasemos ahora a la cuarta característica de un buen servidor de Jesucristo, verso 20. Evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos. La cuarta característica de un buen de un buen servidor de Jesucristo es no ser censurado o desacreditado. Ahora, ciertamente Pablo está presentando esta característica en el contexto de la ofrenda abundante que estaba administrando. Y por lo tanto, Pablo, como apóstol de Jesucristo, evitaba que nadie lo censurara o lo desacreditara en la obra del ministerio. Ahora, aquí la palabra censure tiene sentido bíblico de ser criticado por algo que está haciendo mal. Por eso también
Pablo les dice a los corintios, en 2 Corintios 6:3, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Aquí la palabra vituperado es la misma que censure, porque ambas tienen el sentido de ser desacreditado o criticado por un mal comportamiento. Por ese motivo, todo buen servidor de Jesucristo debe evitar ser censurado o desacreditado en aquello que se le ha confiado. Como por ejemplo, imaginemos que se organiza una campaña de evangelismo y nos preguntan si queremos dar el mensaje en ese evento y por emoción decimos que sí. Pero cuando ese día se da, no se presenta y pone de excusa que se descompuso el carro. Después se vuelve a programar otra campaña de evangelismo y nuevamente le preguntan si quiere dar el mensaje de ese día y nuevamente dice que sí. Pero llega el día y nuevamente no se presenta, argumentando que le dolía la garganta y tuvo que ir al médico. Después, por tercera vez, en otra campaña, le vuelven a decir si quiere dar el mensaje y nuevamente responde, claro que sí, hasta bien emocionado, muchas gracias por la oportunidad que me están dando. Pero llegando el día, nuevamente no se presenta. Pregunta, mis hermanos, ¿podemos decir que este hermano es confiable? Definitivamente no, ¿verdad? Ya que él mismo es el que se está desacreditando al comprometerse y no cumplir con lo que está acordando. Por eso también el Señor nos dice en su palabra que nuestro sí debe ser sí y nuestro no también debe ser no, como se menciona en Mateo capítulo 5, cuando Jesús está hablando de los juramentos. Ahora, por otro lado, si una persona, por alguna situación, no puede comprometerse con algo, necesita hablarlo para no quedar mal. Y de esa forma no afectar su testimonio como cristiano. Lo cual quiere decir que se vale decir que no. Pero tampoco olvidemos, por otro lado, que fuimos llamados para el servicio y por lo tanto nuestros sí son los que deben predominar. Porque la Escritura también nos enseña que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Y si nuestro corazón no está alineado a la voluntad de Dios, entonces los no serán los que predominen y por lo tanto no serviremos en la obra del Evangelio. Ahora, por otro lado, la censura también se puede dar fuera de la iglesia, como por ejemplo en el trabajo, si nos sorprenden llevándonos material a escondidas, si nos sorprenden adulterando facturas, o si nos sorprenden practicando directamente un robo. Es claro que en el trabajo también podemos ser censurados y afectar nuestro testimonio como cristianos, pero también incluso podemos ir a la cárcel. Por eso todo buen servidor de Jesucristo debe evitar ser desacreditado tanto fuera como dentro de la iglesia. Sin embargo, hoy en día, lamentablemente, la censura dentro de la iglesia es el pan de cada día, sobre todo en el área de liderazgo. Porque líderes y pastores se divorcian y se vuelven a casar con las hermanas de la iglesia como si Dios lo aprobara. Otros se roban los recursos de la iglesia como Judas. Así que, mis hermanos, cuidemos nuestro testimonio para que nadie nos censure y de esa forma siempre pongamos en alto el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora pasemos a la quinta característica de un buen servidor de Jesucristo, versículo 21. Procurando hacer las cosas honradamente. No solo delante del Señor, sino también delante
de los hombres. La quinta característica de un buen servidor de Jesucristo aquí es hacer las cosas honradamente ante Dios y ante los hombres. Ahora, Pablo sabía que su responsabilidad como administrador de la ofrenda para los santos era doble, porque por un lado, esa responsabilidad se la había dado Dios por medio de los apóstoles, como Pablo lo menciona en Gálatas capítulo 2, versos 9 y 10, donde dice: y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Y esto era, mis hermanos, lo que Pablo estaba haciendo por medio de la ofrenda para los santos, porque había una necesidad ahí, había pobres, y eso es lo que Pablo estaba haciendo. Entonces Pablo, mis hermanos, sabía que tenía que dar buenas cuentas por esta obra que estaba haciendo. Es decir, dar buenas cuentas al Señor, porque lo habían asignado a través de los apóstoles para que se acordara y lo hiciera. Pero por otro lado, también ante los hombres, como era el caso de los corintios, porque ellos le estaban confiando la ofrenda. Por eso Pablo menciona la palabra procurando, ya que esta palabra tiene sentido bíblico de hacer provisión o tomar medidas en preparación para. Y la mejor medida que Pablo estaba haciendo era enviando a mensajeros de buen testimonio, como era el caso de Tito y los que le acompañaban, los cuales habían sido acreditados por la iglesia. Así que Pablo, que confiaba en que estos hombres harían las cosas honradamente, es decir, de una forma adecuada y sin alguna censura o desacreditación ante Dios y ante los hombres. Lo cual también nos enseña que todo buen servidor de Jesucristo debe tener siempre presente que todo lo que hace será evaluado tanto por Dios como por los hombres. Por eso también el rey Salomón escribió en Proverbios capítulo 3, en los versos 3 y 4, nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Entonces es claro que todo lo que hagamos será evaluado tanto por Dios como por los hombres. Por ese motivo debemos hacer las cosas honradamente para dar buenas cuentas. Pasemos a la sexta característica de un buen servidor de Jesucristo, versículo 22. Enviamos también con ellos a nuestro hermano, cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas, y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que tiene de vosotros. La sexta característica de un buen servidor de Jesucristo es ser diligente en lo que hace. Ahora, Pablo aquí también está presentando a otro hermano que es comisionado para ir por la ofrenda a Corinto. Y Pablo aquí tampoco menciona quién es este hermano, como lo hizo con el hermano que menciona en el versículo 18, el cual era conocido en todas sus iglesias por su fama en el Evangelio. Sin embargo, aquí se habla de su diligencia, misma que habían comprobado muchas veces, lo cual quiere decir que este hermano había dado evidencia de su diligencia y ante Pablo y ante la iglesia. Por eso también lo habían comisionado para ir a Corintio por la ofrenda junto con Tito. Y su diligencia es, mis hermanos, la que yo quiero resaltar, porque un servidor de Jesucristo, si no es diligente, difícilmente estará siendo acreditado para que se le asigne una tarea dentro de la iglesia. Porque cuando se habla de diligencia, esta palabra se relaciona con un deseo intenso, con un gran interés de hacer algo, como lo vimos en el contexto, en el caso de Tito, ya que estaba muy solícito para ir de nuevo a los Corintios. Sin embargo, cuando hablamos de las tareas dentro de la iglesia,
desafortunadamente, no todos hay con ese anhelo o deseo de hacer las cosas con prontitud. Aunque sé que aquí no es el caso, ¿verdad? Pero en otras iglesias sí pasa. Ahora, por otro lado, la Escritura nos enseña que hubo un tiempo cuando el apóstol Pedro no fue diligente. Y esto lo vemos cuando Jesús va con sus discípulos a Getsemaní y tomando a Pedro, Juan y Santiago, la Escritura dice que se empezó a entristecer, a angustiar, y ante estos tres discípulos se empezó a poner así. Y después les dice que irían a orar. Y cuando Jesús regresa de orar, encuentra a Pedro pues aventándose un sueñito. Y el Señor le dice: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Y después le dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Aquí la palabra clave es dispuesto, porque se refiere a la disposición, entusiasmo, disposición que hay en una persona para hacer algo. Y es obvio que Pedro no estaba demostrando disposición para orar, por eso es que se durmió. Sin embargo, después de Pentecostés, Pedro ya era totalmente otro, porque siempre hacía las cosas con diligencia bajo la dirección del Espíritu Santo. Y eso es lo que el Señor desea, mis hermanos, de todos sus servidores, porque también nos dio a su Espíritu para que hagamos las cosas con diligencia. Así que, mis hermanos, busquemos en todo momento ser diligentes en la obra del Señor, para que seamos buenos servidores de Jesucristo. Amén. Pasemos ahora a la séptima característica de un buen servidor de Jesucristo, versículo 23. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros, y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. La séptima característica de un servidor de Jesucristo es ser compañero y colaborador. Aquí Tito es presentado con estas características, ya que era tanto compañero como colaborador de Pablo en la obra del Evangelio. Ahora, cuando hablamos de un compañero, esto se refiere a un colega, a un camarada o un socio que está trabajando con nosotros para algún fin. Y Tito estaba trabajando con Pablo con el fin de ir por esa ofrenda que se había recolectado en Corinto. Ahora, si lo aplicamos a la iglesia, sobre todo de nuestros días, son aquellos hermanos que trabajan junto con nosotros para que la obra de Cristo continúe adelante en la tierra hasta que el Señor regrese. Como por ejemplo, predicando la palabra, trabajando en la administración de la iglesia, en la limpieza de la iglesia o en la visita a los enfermos. Todos estos son parte de lo que debemos de hacer como compañeros en la iglesia. Ahora, la palabra colaborador va muy de la mano con compañero, solo que aquí se refiere a un ayudante, quien está con nosotros en un trabajo, como por ejemplo, cuando ustedes salen a evangelizar, hay un encargado y otros son los que ayudan en ciertas áreas, como por ejemplo, hay quienes cargan los instrumentos o instalan las bocinas, ¿verdad?, cuando salen al evangelismo. Hay quien en ocasiones sale y reparte invitaciones o habla directamente con la gente. Esto es ser un colaborador. Y por lo tanto, todo buen servidor de Jesucristo debe aprender a trabajar en compañerismo y colaboración dentro de la iglesia, porque somos un equipo, ¿verdad? De hecho, este principio lo vemos cuando Jesús estuvo capacitando a sus discípulos, porque los enviaba de dos en dos para que trabajaran en compañerismo y colaboración. Nunca los envió solos, siempre los enviaba en parejas. Y es el mismo modelo que Pablo también está empleando aquí, porque no está enviando a Tito solo, sino con otros hermanos para la tarea de esta recolección en Corinto. Ahora, por último, veamos la octava característica de un buen servidor de Jesucristo. Verso 24. Mostrad pues para con ellos ante las iglesias la prueba de vuestro amor y de vuestro gloriano respeto de vosotros. La octava característica de un buen servidor de Jesucristo aquí es la prueba de su amor.
Pablo aquí se dirige ahora hacia los corintios, porque ellos serían los receptores de los mensajeros que Pablo estaría enviando. Y por lo tanto deberían demostrar, tanto ante la iglesia como ante los mensajeros, la prueba de su amor, lo cual podía ir en dos direcciones. Una sería en cuanto a su generosidad por medio de la ofrenda, y la otra sería en cuanto a su hospitalidad para con los mensajeros. Es claro que Pablo se sentía orgulloso de los corintios y quería demostrar su amor ante los mensajeros que estaba enviando. O quería más bien que los corintios demostraran su amor ante los que estaba enviando. Aunque también sabía que algunos en Corinto estaban siendo influenciados por falsos maestros, pero la gran mayoría seguía siendo fiel al Evangelio. Como también los hay el día de hoy en la iglesia, donde el amor también es manifestado tanto en la hospitalidad como en el apoyo económico para la obra. Ahora, si esta última característica, mis hermanos, no se manifiesta en nuestro servicio como cristianos, todas las demás se vienen abajo. Porque si no hay amor, seríamos como se describe en 1 Corintios capítulo 13, en los primeros 3 versículos, donde dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o címbalo que retiñe. Es decir, seríamos solamente como un ruido, pero sin sentido. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregare mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Por ese motivo, mis hermanos, todo buen servidor de Jesucristo debe manifestar su amor a través de su servicio, porque a final de cuentas, Dios es amor, como Juan lo describe en su primer carta, en 1 Juan 4, en los versos 7 y 8, donde dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Así que, mis hermanos, si queremos ser un buen servidor de Jesucristo, manifestemos el amor a través de nuestro servicio y hospitalidad a nuestros hermanos en Cristo. Pero también, mis hermanos, también a través del apoyo económico para la obra de Cristo, o más bien para que la obra de Cristo continúe hasta que Él regrese. Amén, mis hermanos. Entonces, como conclusión, no dejemos, mis hermanos, de dejar o tengamos presente lo que es ser un buen servidor de Jesucristo. Porque un buen servidor de Jesucristo es el que sirve con un corazón dispuesto para hacer la voluntad de Dios, el que obra con buen testimonio ante la iglesia y ante el mundo, el que no se autoproclama para el servicio, sino espera la asignación de parte de su pastor o de sus líderes, el que se preocupa de no ser censurado o desacreditado con sus acciones, el que hace las cosas honradamente ante Dios y ante los hombres, el que es diligente en todo lo que hace, el que siempre es compañero y colaborador en la obra del Evangelio, y por último, el que siempre demuestra su amor con los que lo rodean en su servicio. Así que, si esto hacemos, mis hermanos, les aseguro que seremos buenos servidores de Jesucristo. Amén. Vamos a orar. Pues bendito Dios, queremos darte gracias por tu palabra, porque vemos en tu palabra que nos dejas algunas características que son importantes considerar. Yo te pido, Señor, que si alguno de mis hermanos en este momento tú le has hablado en relación a alguna área, que sea tu Espíritu Santo el que el día de hoy lo motive a hacer un cambio, que a partir del día de hoy disponga en su corazón a hacer mejoras, porque tú nos has llamado al servicio, Señor. Y yo te pido, Señor, que seamos esos servidores tuyos que tú anhelas, Señor. Porque estamos aquí, Señor, para hacer tu obra. Tenemos el gran privilegio de ser llamados a ser
tus servidores. Así que, mi Señor, no permitas que ninguno de mis hermanos sea engañado por su corazón, pensando que con actuar en apariencia es más que suficiente. Porque fuimos llamados, Señor, a ser verdaderos servidores, ser parte de tu iglesia. Tú nos has puesto a todos con diferentes capacidades en tu obra. Ayúdanos, Señor, a que primeramente identifiquemos el área y luego lo pongamos a tu servicio, Señor. Que no seamos negligentes, Señor, sino diligentes. Porque el mayor trabajo tú ya lo hiciste, Señor Jesús, en la cruz. El que nadie de nosotros podía hacer. Pero tú lo hiciste, Señor, para abrirnos la puerta y podamos ser ahora parte de tu iglesia y podamos hacer ahora tus servidores, tus representantes en esta tierra, Señor. No permita, Señor, que tu iglesia sea negligente, sino al contrario, una iglesia diligente, que siempre esté haciendo las cosas para glorificarte, Señor. Porque a través de estos testimonios que tú nos dejas en tu palabra, podemos ver qué es lo que a ti te agrada. Así que te doy gracias, Padre, por esta oportunidad de compartir tu palabra y por la bendición de estar aquí con mis hermanos de la iglesia Solideo Gracia. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús te lo agradezco. Amén y amén.